Señoras y señores, muy amena el break que tuvimos, el descanso que tuvimos. Vamos ahora a comenzar nuestra segunda parte de nuestro estudio correspondiente al día sábado, que es el libro de Deuteronomio. Estamos viendo el asunto del genocidio cananeo. Muy interesante el tema porque hay personas, pues, dentro de la misma iglesia y fuera de la iglesia que dicen que cómo es posible que Dios haga tal genocidio de estas naciones. Y cómo es posible que, siendo que ustedes dicen que Dios ha hecho esto, ¿por qué le echan culpa a ustedes a los musulmanes porque están haciendo su guerra yihad? Pero hemos visto, pues, comparando estas dos cosas, son dos cosas completamente diferentes y que la base de la metafísica y de la epistemología que respalda la ética que es utilizada es completamente diferente. Entonces, en eso estamos en estos momentos. Antes de iniciar el estudio, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y después de eso, pues, iniciamos esta segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con todas estas cosas que estamos estudiando y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con este interesante estudio histórico. Pues estamos haciendo un viaje histórico, pues, a través del Antiguo Testamento, descubriendo estas cosas y cómo perfilaba Dios primero la información que daba y la actitud que tenía el pueblo en lo que se refiere a la ejecución de su palabra y las consecuencias que eso traía, porque eso traía enormes consecuencias que eran sumamente dañinas para la ciudad, para el pueblo de Israel, si no le hacían caso. Para nosotros es un estudio maravilloso porque a nosotros nos permite ver lo que sucedía en el Antiguo Testamento y que nosotros no estamos exentos de la justicia de Dios, que si Él lo hace con su pueblo escogido, que le da toda la información, a nosotros también estamos bajo el mismo juicio de Dios y bajo la misma gracia de Dios, y que hacemos una cosa vamos a tener grandes bendiciones y si hacemos otra no la vamos a ver. Eso no quiere decir que vas a pasar tu vida, si estás haciendo la voluntad de Dios, sin vicisitudes. No. Van a haber ciertas vicisitudes que Dios utiliza, ciertos problemas, obstáculos que vienen a tu vida, pero los está utilizando Dios bajo el concepto de la bendición. Se está probando el conocimiento que has adquirido de la palabra de Dios para ver si te mantienes firme con tu corazón pegado al Señor y que no le estás echando la culpa a Dios por las cosas que te están sucediendo, porque Él no tiene nada que ver, Él lo que quiere hacer es bendecirte. Lo que pasa es que permite que seas probado para que seas refinado. Entonces, todos tenemos que ser refinados en nuestro corazón. ¿Okay? Entonces, ese es el proceso. Y a través de este estudio, pues, nosotros lo podemos ver. Hemos visto, pues, los argumentos que se han presentado en lo que concierne a este asunto de esta teología del pacto, que dice, pues, utilizando el argumento de Marción, que este argumento de Marción de Sinope, del año 85 a 160, propone que el Antiguo Testamento está descartado por el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento no concuerda con el Nuevo Testamento, pero también dice que solamente ciertos libros del Nuevo Testamento son buenos y los otros no sirven para nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese mismo que ocurre, estamos hablando en estos momentos de 2000 y pico de años atrás. O sea que no es algo nuevo lo que está ocurriendo el día de hoy, simplemente que está empaquetado de una manera diferente. Pero la retórica es la misma, el punto de vista es similar, simplemente que lo perfilan de una manera diferente. Entonces, lo que hice, pues, es enseñarles este asunto de los pasajes que se encuentran en el Nuevo Testamento que hablan de la ira del Señor, porque ellos utilizan ese argumento de que no son compatibles, uno es de la gracia, uno es de la ira, y eso no tiene nada que ver con nada, como les demostré, porque se encuentran la gracia en el Antiguo Testamento y se encuentra la ira en el Nuevo Testamento. No es que el Nuevo Testamento es solamente gracia, porque ese es uno de los factores que ellos utilizan para decir que no son compaginables, ¿verdad? Que son diferentes. Entonces, el segundo argumento es un poco más moderno. La mayor parte de las personas educadas que eligen esta maniobra han estudiado lo suficiente para estar al tanto de la herejía marcionita. Estamos hablando de las personas que están dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. O sea que el asunto es, estamos hablando de la levadura dentro de la iglesia que está fermentando. Y claro está, si el pueblo no tiene suficiente conocimiento de la palabra de Dios, es infectado. El que no le pone el paro al asunto y no sufre, pues, los vigores, pues, de esa incursión. Ahora, lo que estamos viendo es que han estudiado lo suficiente, o sea que
están tratando de reproducir eso, no están tratando de reproducir el asunto de Marción. O sea que el segundo punto tiene que ver con la otra maniobra que está siendo utilizada más el día de hoy, y es la de reinterpretar el texto del Antiguo Testamento radicalmente de tal manera que no enseñe el asunto de la guerra santa. ¿Okay? Entonces, si tú eliminas esa porción de la información, entonces la cosa cambia, varía, ¿verdad? Pero el asunto es cómo podemos reinterpretar estos pasajes. Tenemos que hacernos estas preguntas para poder resolverlas. Y claro está, simplemente diciendo que no es una historia literal, así lo puedes hacer. O sea, tú dices que no es una historia literal, que fue inventada, entonces tú has quitado esa información de la Biblia porque ellos pensaron que se lo dijeron, pero no fue así. En otras palabras, es una historia inventada siglos más tarde para romantizar o idealizar el origen de Israel. ¿Okay? O sea que postdatan pues la información, no en la época en que fue escrita por la persona que dice la palabra de Dios, sino que esos fueron los escribanos más tarde, los judíos, que se pusieron a escribir estas cosas y a diseñar una película moderna, en otras palabras. Entonces, esa es una maniobra, y la alta crítica hace eso, pues. Y para estar en la alta crítica tienes que ser una persona muy inteligente y tienes que saber mucha información, pero tienes que partir de un punto de vista que es radicalmente opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, de esa manera te pones esos anteojos y tú ves las cosas con ese color. Que no importa que digan una cosa, tú la vas a ver de otra manera, porque las definiciones que tienes en tu mente te obligan a partir de ese punto y a hacer otro tipo de aseveración. ¿Sí me explico? Entonces, de manera que si tienes algún tipo de reservaciones morales acerca de esos eventos, la manera de aliviar las presiones morales y éticas es simplemente diciendo que fue una historia. Ha regresado la electricidad, señoras y señores. Continuamos. Estamos cuenta que lo que se utiliza es una maniobra, pues. Ellos están utilizando ciertas maniobras ellos dicen, para romantizar o idealizar el origen de Israel. Y por eso dicen que estos eventos, pues, no ocurrieron literalmente, sino que fueron puestos como un escrito, como un libro, como una novela por los escritores posteriores. Que nunca ocurrió. Claro está que arqueológicamente, pues nosotros sabemos que ocurrió debido a que hay niveles de quemas a través de estos tels. Así se llama tels. Ahorita les voy a explicar lo que significa en la arqueología. Entonces, permítame pasarlos aquí. Primero que todo, voy a ponerles a Marción enseñando. Este es el tal Marción enseñando su teología, pues, en aquella época. De todas maneras, aquí vengo a ponerles un tel. Esas montañas que ustedes son hechas por generaciones y generaciones de personas, y ese tel son creadas por el hombre, básicamente. Eran como ciudadelas creadas por el hombre y eran lugares de adoración sobre todo. Aquí tienen la citadel de Alepo, que es otra montaña, ustedes pueden ver que son construidas de esa manera. Incluso los indios norteamericanos tienen también esos lugares altos que ponen pues para adoración, etc. Aquí tienen el tel del mar Elías, al norte de Jordania, que es otra montaña construida, pues, de esa manera. Entonces yo quiero que ustedes sepan de qué se trata, porque es un término que designa un yacimiento arqueológico con forma de montículo de tierra que resulta de la acumulación y la subsecuente erosión de los materiales depositados por la ocupación humana durante largos periodos de tiempo. Entonces, un tel consiste fundamentalmente en la acumulación de ladrillos de adobe y otros elementos constructivos con alta cantidad de restos domésticos. Ahora, la distribución geográfica de este fenómeno se extiende desde el valle de Indo hacia el este hasta el sudeste de Europa hacia el oeste. O sea que era una práctica común. Entonces son montes creados artificialmente por mucha gente. Normalmente también su principal y más importante característica, porque ahí se cocinaba y eso era lo que calentaba la casa cuando había frío. Entonces, el asunto es que algo sucedió ahí porque ahí hay niveles de quema, ¿verdad?, que se pueden ver y fotografiar. Y eso es algo muy interesante. Y de nuevo les pongo aquí, por ejemplo, chimeneas en los tiempos medievales. Ese tipo de chimeneas es el que utilizaban. Y aquí tienen una quema moderna. Cuando estos lugares se destruían, pues quedaban ese tipo de material que se podía investigar y con las erosiones que tenía se podía saber pues de qué se trataba. O sea que tenemos información arqueológica de discernir el asunto de una manera más
contundente. Ahora, pues bien, ahora vamos a ver otra maniobra utilizada, que es la alegoría. Aquí convierten la historia bíblica en una alegoría. Y como dice un crítico, se pasaron. O sea, qué bárbaros, qué manera de pensar tan extraordinaria para poder hacer eso. Dicen que los israelitas solo pensaron que Dios les había dicho eso, pero en realidad Dios nunca les dijo tales cosas. Y finalmente, existe el acercamiento más popular en los círculos evangélicos del día de hoy, que es el centro interpretativo. Fíjense la cantidad de avenidas que ellos utilizan para basar la información bíblica. ¿Sí se dan cuenta? O sea que no solamente el empuje por un lado, sino que es atacada por diferentes lados para socavarla. ¿Okay? Y créanme que la psicología el día de hoy utiliza todas estas cosas porque no sé si ustedes saben esto, pero Rusia es uno de los lugares principales de la psicología. Ellos tienen todos los súbditos que ellos quieran y ellos experimentan con ellos y saben exactamente cómo piensa el ser humano y qué es lo que pueden hacer para socavarlo lo más rápido posible. Y ellos han llegado a la conclusión de que lo primero que tienen que hacer es eliminar la metafísica de un país. Y para eliminar la ética también tienes que eliminar la epistemología, o sea, la verdad. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Y cuando haces eso, socavas, pues no tiene de qué agarrarse la persona. Si tú le echas abajo todo lo que tenía como verdad y ahora se lo derrumbas, entonces queda como un animalito, pues, no, esto es todo fortuito, llegas al paganismo en Franco, pues. Todo eso fortuito, pase lo que pase, hay que disfrutar, hay que hacer lo que te dé la gana porque esto se acaba y no hay más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la historia de la Biblia es una mentira y no hay según ellos, entonces no hay la eternidad. Entonces yo, ¿para qué me tengo que comportar bien si eso no es verdad? A disfrutar se ha dicho. Entonces, rienda suelta, ¿qué? A la naturaleza pecaminosa. Entonces, es algo muy interesante. Vemos entonces este asunto del centro interpretativo. Fíjense lo que hacen ellos. En el punto de vista del centro interpretativo, se toma el texto y haces de este tu centro interpretativo y después relacionas los otros textos con ese. De manera que, por ejemplo, aquí les pongo les voy a poner aquí, es que tengo otra ya, a Lucas. Vamos a ponerles a Lucas. No, eso no es. Se me pasó. No lo puse, pero se los voy a decir, discúlpenme. A Primera de Juan 4.8. Primera de Juan 4.8 dice lo siguiente: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Okay? Entonces, aquí dice Dios es amor. Y si ese es el centro interpretativo del cual tú vas a partir, entonces todos los demás textos tienen que encajar de alguna manera con ese texto centro interpretativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son las maneras que supuestamente proponen esa tensión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esas son maneras que se utilizan para resolver esa supuesta tensión, como pueden ver que son incorrectas y están equivocadas. Entonces, nosotros no resolvemos de esa manera porque nosotros no vemos que existe una tensión, no hay ninguna tensión, para nada. Nosotros a través de los estudios que hacemos, que tienen que ver con las dispensaciones, sabemos a quién pertenece cada sección de la Biblia. El Antiguo Testamento era la información que se le daba a Israel, las promesas se dan para Israel, Israel cae, entra en la idolatría, se separa de Dios, entra en la diáspora, Dios no los elimina por completo, por sí mata una cantidad enorme. Imagínense que en esa primera guerra, cuando Tito entra con las legiones para tomar a Jerusalén, en Israel murieron 1.2 millones de judíos. ¿Okay? O sea que son grandes cantidades de judíos que mueren por las persecuciones del sistema cósmico, pero pasa eso porque se debilitan ellos mismos por no tener al Mesías número uno, que es el protector de Israel. Entonces, eso lo tenemos que tener en mente porque es muy interesante. Aquí yo pienso que ninguno de ustedes que han estudiado la historia de las universidades norteamericanas les enseñaron acerca de los sacrificios humanos. Claro está que en el apéndice del texto que se estudia, pues probablemente se encuentran los autores y los libros que sí hablan del tema, pero nunca han sido parte importante central de un curso que ustedes han tomado de historia. Pero ustedes no han escuchado hablar seriamente acerca del libertinaje y la corrupción en los sacrificios humanos en la historia pagana, en la historia antigua, porque están muy ocupados idealizando a los griegos y a los romanos. Ustedes saben que ellos aquí adoran en el altar de
de los romanos y de Grecia. La cultura greco-romana, qué maravilla era, que de ahí viene todo el adelanto. Mentira, viene de la ley mosaica. Esa es la verdadera prosperidad. Entonces, los sacrificios romanos incluían a las vírgenes vestales, donde el fuego sagrado salía y las quemaban vivas a estas mujeres. Eran sacrificios humanos y claro está, de los aztecas ya les comencé, ya les mencioné pues anteriormente, pero aquí tienen una figurina de lo que son esa virgen vestal. En la parte de abajo usted puede decir vestal, ¿verdad? Así las ponían, ¿verdad? Y las entraban al fuego y las mataban vivas, en el nombre del paganismo, para aplacar a sus dioses y para pedirle a sus dioses ciertas cosas. O sea que era un barbarismo increíble que se utilizaba. Entonces, pero los sacrificios humanos incluían estas vírgenes vestales, pues que era muy interesante porque la gente cree que los romanos no hacían nada de esto, pero como tenían panteones diferentes, ellos, miren, ellos cuando iban y atacaban a diferentes países, ellos subyugaban a todo el mundo, pero permitían que las religiones que ellos tenían se mantuvieran. O sea que porque ellos creían en el panteísmo, sí que se mantenga, pero tenían que darle homenaje al César como Dios. Y si no lo hacían, entonces estaban en contra de Roma. Y ese es el problema que tenían los cristianos, que no querían aceptar al César como Dios, como curios. Ellos le decían el Señor. Curios tiene la connotación religiosa de Dios, curios. Y ellos no hacen nada, que el único curio es el Señor Jesucristo. Pero eran ciudadanos ejemplares. Ellos hacían todo lo que la ley pedía, pero menos darle esa posición que solamente le pertenece a Dios, a el emperador. Entonces, pues bien, entonces como ya les he dicho, cuando una persona quiere tener una conversación seria y no está tratando simplemente de discutir el asunto para presentar su posición dogmáticamente, sino que en realidad pues quiere una respuesta para entender el tema, entonces lo que hacemos en lo que corresponde a este tema en particular es primero enseñarles las diferencias fácticas entre la guerra del Antiguo Testamento y la guerra musulmana yihad. Y segundo, pues vemos que en la Biblia la primera es una guerra localizada en un territorio específico y en un momento específico de la historia, mientras que en el Corán es universal y como pueden ver, pues pueden ir a cualquier lugar en la tierra para ejecutar esa guerra santa, para que propagar a su religión. En la Biblia vemos que la guerra santa es utilizada para eliminar una cultura que ha pasado el punto del arrepentimiento. Pero en el Corán es utilizado para avanzar el dominio islámico. Te mata porque tú no crees en él. Eso no es lo que hacía, lo que hizo Jehová en el Antiguo Testamento con Israel. Estaba destruyendo a estas naciones paganas y ya le había prometido darle a Israel su terreno. Y aquí el dueño de toda la tierra es el Creador, es Dios, y Él se lo da al que quiere. Entonces Él sabe pues lo que viene en la historia y claro está, es muy interesante. Entonces, todo esto es algo que nosotros podemos entender muy bien y nosotros podemos percatarnos del asunto con datos históricos y ofrecérselos a estas personas que proponen algo diferente. Es decir, no, nosotros tenemos datos que vienen de una base metafísica que transciende el tiempo y el espacio, viene de afuera, no puede salir del hombre, porque si sale del hombre no puede ser universal porque todas las personas son diferentes. Entonces tiene que venir de afuera y creando una epistemología basada pues, en la verdad, en la realidad que produce la ética que Dios quiere que nosotros tengamos para nuestra bendición. Entonces, aquí esas son las diferencias fácticas que nosotros tenemos. Después pueden incluir el argumento moral. Y eso nos hace regresar a aquellas tres preguntas que hemos visto a través de nuestros estudios una y otra vez, en este estudio que hemos hecho aquí en Deuteronomio. Y tiene que ver pues con la ética, que depende de la epistemología y de la fundación metafísica. Ahora fíjense lo que está sucediendo aquí. Tenemos a alguien que está basándose en una fundación metafísica y epistemológica y esa fundación hace fracasar a ese punto de vista éticamente. O sea, echa abajo el argumento de que la guerra yihad es igual a la guerra de Israel. No se parecen en nada, simplemente que el resultado de la mortandad era terrible. Entonces, lo que no puede ver es que está parado sobre una fundación, eso es lo que no puede ver la persona que arguye esto, y él no puede hacer estos juicios morales en la parte ética sin tener una plataforma de la cual pueda justificar sus declaraciones morales.
porque de algún lado tiene que salir para decir debería ser de esta manera, o fue de esta manera y debería ser de esta otra manera. O sea que nosotros simplemente no aceptamos esa declaración por parte de ellos. Son declaraciones tales como, bueno, yo pienso que eso es equivocado, o bueno, está bien, eso es simplemente tu opinión. Pero yo lo que les estoy diciendo es que esto no es simplemente mi opinión. ¿Okay? Cuando ustedes están hablando, esto no es mi opinión, esto tiene hechos históricos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? ¿Sobre qué base me dice lo que me estás diciendo? O sea, ¿cuál es tu autoridad moral para hacer este tipo de declaración? Ese es el motivo por el cual pues, la distinción entre el creador y la criatura tiene que estar ahí, porque es el único que explica el asunto de la manera correcta. Aquí alguien hizo esto y nosotros somos las criaturas. Nosotros no somos iguales a Dios, ni vamos a ser dioses, ni nada de eso. Eso son pamplinas. Entonces, y eso es lo que propone Satanás, porque el pecado de la arrogancia de Satanás es que yo seré como el Dios Altísimo, ¿verdad? Eso es lo que él propone. Y todos sus séquitos tienen esa arrogancia de ser los mayores, los más grandes, que yo voy a hacer esto y a mí me tienen que adorar porque en el futuro yo voy a ser un Dios y voy a tener 70 vírgenes, etcétera, que yo no sé dónde la van a sacar. De todas maneras, es un asunto muy interesante. El asunto es que para tener un estandarte perdurable y universal de la verdad y de la justicia, tienes que tener una metafísica que trasciende el tiempo y el espacio y es la metafísica divina. Entonces, ahí, ¿dónde vamos a sacar entonces ese estandarte? Pues esto no puede ser construido dentro del hombre. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque lo que está saliendo, emanando de esta persona viene del hombre. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Lo que sale de la mente del hombre es terrenal, temporal, finito y proviene del maligno, porque su mente ha sido influenciada por el sistema cósmico. Entonces, esa forma de pensar, pues, si es construido dentro del hombre, no puede ser aplicado universalmente porque todas las personas son diferentes. Y también debemos tener una conversación de una revelación informativa del Creador o con el Creador. Si tú no tienes una relación con el Creador, si Él no te ha dado a ti estas instrucciones, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a pasar y trascender el tiempo y el espacio para saber estas cosas? Ahora, el hombre llegaba a la conclusión de que la Tierra es una cosa diminuta y que aquí estamos en un planeta, es un planeta que circula al Sol y en el espacio, en la galaxia de la Vía Láctea, etcétera, en el sistema solar. Y sabe que hay algo más grande, pero alguien tuvo que hacer eso no se hizo solo, ¿verdad? Hay muchas teorías que propone el hombre, pero nosotros dentro de lo que les voy a enseñar, también voy a hablar de eso, que es muy interesante porque esta gente inventa una serie de conjeturas y teorías que no pueden, de ninguna manera pueden respaldar, no pueden respaldarla, pero la ponen como verdad absoluta a nuestros hijos en las universidades. Entonces, el tema principal es que si no tienes ese tipo de fundación, entonces toda esa conversación acerca de la crítica moral no tiene sentido. ¿Okay? Es tu moralidad y es otra cosa que no tiene que ver con nada. Les quiero citar a Greg Bansen, así se llama este señor. Nació en el 1948, el año en que yo nací, pero murió en el año 1995. Es un señor que tenía un problema con las plaquetas de su sangre, y su sangre no coagulaba. Y eso le trajo trastornos increíbles, tuvo una operación y después de esa operación no pudo seguir viviendo, pues. Es un filósofo y apologista calvinista, o sea que pertenece pues al campo cristiano, pero al campo calvinista de los 5 puntos, y claro está, él dice lo siguiente: éticamente, lo que suceda con las bolsas de protoplasma evolutivas es irrelevante. Piensen en eso por un momento. Lo que sucede con las bolsas de protoplasma evolutivas es irrelevante. Bueno, resulta que nosotros, está hablando del hombre. El pagano ve al hombre como simplemente una cosa circular que viene, nacen y viven y eso va cambiando de manera evolutiva. O sea que el hombre simplemente es como otro animal evolutivo, es una bolsa de protoplasma. ¿Okay? Nosotros estamos hechos de eso y que simplemente pues está aquí por un momento, logra sus objetivos que tiene y bueno, se muere y se acabó el asunto. Viene otro. Y así sucesivamente va circulando. Entonces, bueno, este es un lenguaje fuerte, claro está, pero esas son las únicas opiniones que tenemos y las personas no les gusta esto. Si les señalas ese asunto, lo resienten. ¿Okay? Tú dile a una persona que tú eres una bolsa de protoplasma que está evolucionando, porque eso es lo que propone el paganismo.
pero no te lo dicen de esa manera. Pero ese, si tú lo condensas, te das cuenta de que de eso están hablando. Tú simplemente eres una bolsa de protoplasma organizado que evolucionó en 200 millones de años y llegó a ser lo que tú eres hoy en día. ¿Okay? Entonces, claro está que no, o sea, ¿de dónde se agarra esta gente para decir estas cosas? Es inverosímil, básicamente, lo que ellos proponen. Entonces, pero si los enfrentas con esta información, pues si les señalas este asunto, lo resienten. Solamente si existe la distinción del creador y la criatura y tienes una revelación que se puede existir, es ahí donde puedes tener una fundación para la autoridad moral. De otra manera, pues simplemente estás hablando de una bolsa de protoplasma hablando con otra bolsa de protoplasma y tú estás imponiendo tus condiciones y tu manera de pensar que descubriste en el transcurso de tu vida humana y ahora las quieres imponer sobre todas las otras personas. ¿Okay? O sea que no tiene sentido. Desde el inicio nosotros tenemos que manejar ese asunto. O sea, o mejor dicho, ellos tienen que manejarlo y nosotros se los tenemos que exponer a ellos porque en eso se resume el punto de vista que ellos tienen. ¿Se dan cuenta? Este es el por qué este asunto regresa al argumento de la presuposición. Ahora, sí podemos decir que si el hombre es caído, entonces el juicio es justo. ¿Cuál juicio? El juicio del genocidio que Dios ha hecho con ese pueblo. ¿Y quién es el que lo decide? Dios. Dios es el creador. Él tiene las normas perfectas y Él sabe qué pueblo ha llegado a ese punto. Destruye a personas individualmente que han llegado a ese punto. Entonces, o los utiliza su maldad para propagar su plan. Entonces, o sea que la pregunta llega a ser, ¿por qué todos nosotros no somos víctimas del juicio? ¿Okay? Entonces, y segundo, la guerra santa en realidad no es diferente a las catástrofes geofísicas. Bueno, son preguntas interesantes. Ahora fíjense lo que dice la palabra de Dios, para que ustedes se den cuenta, y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo mismo. Y esto es algo sumamente interesante porque quizás ustedes no han perfilado el asunto de esta manera. Miren lo que dice. En esa misma ocasión, había ahí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. ¿Okay? De los galileos con sus sacrificios de los judíos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Fíjense lo que está diciendo. Al contrario, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. No hay excepción de personas. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que los otros hombres que habitaban en Jerusalén? O sea que estamos hablando de una catástrofe que ocurre con 18 personas, pero no fue hecha por el hombre, sino fue una catástrofe. ¿Okay? Sucedió que se le cayó arriba la torre. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? O sea que este cierto viene de la mano de Dios, no viene de ustedes. Y Él está diciendo que ellos no eran más deudores que ustedes. Les digo que no, al contrario, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Que esto aplica a los gentiles y a los judíos por igual. Aquí no se salva a nadie si no crees en el Mesías. El Mesías es el punto focal de la historia hecha por la mano de Dios. Y a su hijo lo tienen que respetar. Y lo van a respetar. Si no doblan rodilla ahora, van a robar rodilla después. Y después ya es muy tarde. Porque cuando estén en el juicio final, van a doblar rodilla. Pero ya es muy tarde. Ya no tienen la rectitud imputada de Dios en ellos. Aunque Dios envió a su hijo para morir, el santo de Israel, para morir en la cruz, para pagar por todos sus pecados, por todas sus transgresiones, por todas sus babosadas. Y no lo aceptaron. No aceptaron el amor de Dios. No aceptaron la gracia de Dios, porque por gracia Él dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, ¿qué les queda? La justa retribución de la justicia de Dios. Lago eterno, al lago de fuego eterno. ¿Okay? A todos, gentiles y judíos. ¿Okay? Ahora, nuestro Señor Jesucristo les será peor a ciertas personas porque tienen información que las personas que no tenían información. ¿Okay? Entonces, de paso, pues, esta no es una respuesta muy placentera, como pueden ver que digamos, a esta clase de queja. Porque es una respuesta, wow, lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, finalmente, lo que quiero poner esto aquí, a ver si se está moviendo. Finalmente, la guerra santa, entonces, simplemente es otra imagen de la amenaza final del lago de fuego. Quiero que colinden eso. Es muy importante, porque lo que está ocurriendo en Israel, como le está demostrando Dios a Israel lo que va a pasar, eso lo liga con el juicio final. ¿Okay?
La mano de Dios es para todos, señoras y señores. No hace acepción de personas. Entonces, aquí es la amenaza final del lago de fuego. Tenemos que entender que no se puede tener piezas en la Escritura flotando desorganizadamente. Cuando tratamos entonces con la justicia de Dios, como lo estamos haciendo con el genocidio, eso está relacionado a la cruz. Fíjense, Él está enseñando todo eso a través de estos eventos. Está relacionado al infierno, está relacionado al lago de fuego. Todo eso está relacionado con estas cosas. Nosotros no podemos decir, esto lo quiero hacer a un lado y ocultarlo porque todavía tenemos otros temas interesantes que tratar. Entonces, pero ¿y qué de la cruz? ¿Y qué del infierno? ¿Y qué del lago de fuego? Entonces, todos esos asuntos se unen y es el mismo problema, pues, y aparece una y otra vez en la Escritura. Porque Dios expone las cosas de diferentes maneras para que nosotros lo podamos ver. Te enseña por ejemplo, yo les puse, este es un teléfono. Ustedes ven la parte de atrás del teléfono. El teléfono tiene ese es el grosor del teléfono, ¿verdad? Y estas son las dimensiones del teléfono y este es el otro lado del teléfono. ¿Se dan cuenta? Y este es el otro lado del teléfono que tiene cierta... O sea, te está enseñando todo lo que hay adentro y después entra la parte interna. Entonces, Dios hace eso para presentarnos su información, para que nosotros entendamos las cosas totalmente. Una de esas facetas nos hace abrir la boca. ¡Ah! Los entendí. Solamente una quizás no lo pudiéramos entender. No estábamos listos para entenderla. Y hay un momento en que estamos listos y la ves. Y por eso tú vas descubriendo en la Biblia cosas nuevas. La has podido leer 100 veces, pero la 101ª vez que lo lees, resalta eso a ti, te das cuenta y te dices, qué grande es el Señor, qué maravillas ha hecho. Porque ahora lo puedes entender porque tienes la capacidad para discernir la información que antes no podías discernir con la capacidad que tenías, o la falta de capacidad. Entonces, ahora veamos el ítem C. Si ponemos ABC, este es el ítem C. ¿Cómo utilizamos, cómo utilizamos las narrativas en la vida cristiana? Aquí les doy 3 sugerencias cuando estudiamos a Deuteronomio 12, 3 y 7, que tienen que ver con la Guerra Santa y con todas estas cosas que hemos estado estudiando. Y aquí les tengo estas 3 sugerencias amarran todo y la conectan a la vida cristiana, que es el interés de nosotros. ¿Cómo podemos conectar esta información a nuestra vida cotidiana cristiana? Entonces, lo que tenemos en estas narrativas, primero que todo, nos permite ver que es un espacio sagrado. ¿O qué es un espacio sagrado? Muy importante el concepto del espacio sagrado, porque el motivo por el cual Dios trae a Israel a la tierra prometida es para sentar el espacio sagrado de Dios, que era el templo, a la final. Comienza con el tabernáculo, lo mueve por todos lados, hace lugares especiales donde el pueblo tenía que congregarse, pero a la final el lugar sagrado es Jerusalén. Y de ahí les digo que lo que hizo el día de hoy el presidente de los Estados Unidos es épico, es extraordinario, es increíble, cumple las profecías de miles y miles de años, porque ese Jerusalén tiene que existir para que venga el Mesías. ¿Estamos más cerca de la venida del Mesías? Sí. Y antes de la venida del Mesías, ¿qué viene? La tribulación. ¿Y qué viene antes de la tribulación? El rapto de la iglesia. Nosotros no sabemos si en cualquier momento, ¡pum!, nos desaparecemos de aquí, estamos enfrente con el Señor. No sabemos cuándo va a ser, nadie lo sabe. Pero nosotros vivimos nuestra vida en vista de eso. Pero lo que viene, de que viene, viene. Se están cumpliendo las profecías de Dios. Ahora estamos en la edad de la iglesia tiene que ser retirada antes de que estas cosas ocurran. Pero una vez que sea retirada, entonces estos eventos van a tomar lugar. Bueno, entonces, aquí el asunto es el asunto del lugar sagrado. Esto es lo que estamos tomando, pues, de esta información que estamos estudiando. Y esto es que la presencia de Dios se semeja, no en el sentido de la omnipresencia, porque obviamente que Dios es omnipresente, ¿verdad? Él es omnipresente en el infierno. O sea que el infierno no puede existir sabiendo que, miren, Dios es omnipresente, eso significa que está en todos lugares. O sea que Él hace el infierno y Él está en todos lugares, pero Él no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia, nada de eso. Pero tiene un espacio que Él sabe que está ahí y lo tiene específicamente diseñado para cumplir esa función. ¿Correcto? Entonces, por eso, pues, no lo hace un lugar muy placentero que queremos estar. Él es omnipresente en el infierno, pero nosotros no queremos estar en el infierno. Lo que queremos decir con la presencia, y esa presencia la definimos con la P mayúscula, la presencia de Dios, es donde Él se comunica con nosotros. Entonces, la presencia del Señor tiene que ver con la comunicación del Señor. Eso es lo que estamos sacando del estudio.
Entonces la presencia del Señor es donde Él se comunica con la raza humana. ¿Okay? Porque Él es omnipresente, siempre está en todos lados, pero Él escoge un lugar específico para presentarse a la raza humana, que es el lugar sagrado. Entonces, lo que queremos decir con la presencia la decidimos con una P mayúscula y es donde Él se comunica con nosotros. Y después hay un tiempo en blanco. ¿Qué quiero decir con esto? La comunicación y después un tiempo en blanco. No hay comunicación de ningún tipo, pero Dios está omnipresente, Dios está ahí. Ahí está Dios, no es que se ha desaparecido, ahí está, pero en ese momento no quiere dar información. Entonces, muy importante, ese tiempo en blanco donde mora la presencia de Dios, porque Él siempre está en todos lados. Y aquí no es el asunto de la omnipresencia, sino una ubicación especial donde ocurre la comunicación. Entonces, cuando se habla de la presencia, está hablando de un lugar específico donde ocurre la comunicación de Dios con nosotros, siendo Él omnisciente y omnipresente. ¿Ok? Muy importante. Entonces, es una ubicación especial donde ocurre la comunicación. Tengan esa en su mente. En otras palabras, eso es lo que les quiero decir con un lugar sagrado. Ese es el lugar de reunión. Dios dicta el lugar de reunión y a Moisés le da instrucciones específicas del lugar de reunión, que es aquí adentro y aquí en el lugar santo, que es el lugar de la reunión con Dios. Y cuando estaba esta columna de humo, estaba la presencia del Señor para dejarle saber al pueblo que el Señor estaba presente, y cuando había la columna de fuego en la noche, es la misma cosa. Pero el jardín del Edén era un lugar de reunión del Señor con el hombre, donde Él hablaba al hombre. ¿Me explico? O sea que es muy importante, pero ahora tenemos todo por escrito en la Biblia. Entonces, es una ubicación especial donde ocurre la comunicación. En otras palabras, eso es lo que les quiero decir con el lugar sagrado. Es el lugar de reunión. Dios de nuevo dicta el lugar de reunión. Segundo, es que la esencia de Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, o por siempre. Entonces, ¿dónde está el lugar de reunión el día de hoy? Porque nosotros estamos en la iglesia. Jesús nos dice que el lugar de reunión está en nuestros corazones. ¿Oyeron eso? Eso es espectacular. El lugar de reunión con el Señor está en nuestros corazones. Ahora nosotros sabemos que Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. No puedes tener la relación con Dios si no estás confesado. Si estás con pecado, ahí no vas a tener comunicación con Dios. Ahora, la comunicación con Dios en estos momentos tiene dos fuentes. Primera, la comunicación de Dios hacia nosotros está por escrito. Nosotros somos sus embajadores y tenemos toda la información por escrito. Pero además Él propone y prepara y le da el don espiritual a los pastores. Los pastores son elegidos por la mano de Dios, señoras y señores. Nadie se gana el don, nadie se lo merece, nadie trabaja por él, nadie es muy simpático o que tiene una habilidad de comunicarse increíble y por eso Dios lo tiene que recibir y lo tiene que hacer. No, señor, eso viene de la mano de Dios y ningún ser humano puede decir quién es y quién no es. ¿Me explico? Entonces, Él se comunica por medio de su palabra en la Biblia, por escrito, y tiene estas personas que son los pastores y maestros que explican la palabra de Dios, porque se dedican pues a estudiar la palabra de Dios. Y el pueblo en general pues no tiene tanto tiempo para estudiar la palabra de Dios como lo hace un pastor, especialmente si no tienen el don. Ahora tú debes leer la Biblia y te ayuda a leer la Biblia pues la información que recibes en la iglesia, porque eso clarifica ciertos puntos que son interesantes y sabes dónde ubicar pues la información que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la que corresponde al tiempo de la tribulación y la que corresponde al milenio. O sea, una vez que tienes ese diagrama mental, entonces puedes ubicar la información necesaria para poder crecer. Entonces Dios se comunica contigo a través de su palabra. Hoy en día no se comunica a través de sueños. No se comunica a través de visiones, no se comunica a través de ninguna de esas cosas. Si tú has tenido un sueño muy interesante, que tú ves la mano de Dios en ese sueño, eso tiene que ver con tu estado anímico y tiene que ver con la información que ya tienes en tu propio corazón. Es la misma palabra de Dios que en ti hace tejer información mental que te da una figura. Pero es tú, no es que Dios te está diciendo esas cosas. Dios se comunica por medio de su palabra. ¿Okay? Y la otra parte de la comunicación es que tú te comunicas con Dios por medio de tu palabra o pensando. Él lee tu mente, Él no tiene problema con eso. Entonces tú estás hablando con el Señor. Todos los días, a medida que tú estás creciendo, estás hablando con el Señor. Lo primero que haces es darle las gracias al Señor. Te levantas, gracias mi Señor amado por este nuevo día. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por mi salud, gracias por mi mujer, gracias por mis hijos, gracias por mi casa, gracias por la respiración que tengo, gracias por todo lo que tengo, porque todo lo que tenemos es de Él, señores y señores. No es nada que tú te lo ganaste. No, Señor.
lo que tienes, lo tienes porque Dios te lo da. Tienes la habilidad de trabajar y eres muy inteligente. ¿Quién te lo dio? ¿Quién te dio la habilidad? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Y quién te puso en el lugar donde tienes que estar para que tú veas las cosas que antes no veías? Dios. Que no podemos decir que nosotros somos los grandes y que no puede prescindir de nosotros el Señor, porque si nosotros esto se acaba. ¿Eh? Entonces eso se convertiría en un, no quiero decir en un argentinismo, porque eso no es así. Estos mis hermanos argentinos, pues yo los molesto mucho con eso. Pero es arrogancia, básicamente, es decir, wow, yo soy lo máximo que existe, Dios no puede estar sin mí. No, Señor, no tenemos que quitarnos eso de la cabeza porque todo viene por su gracia. Entonces, yo quiero ponerles aquí en la pantalla a Juan 4, 23 y 24. Y fíjense lo que nos dice. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quién es la verdad? El Mesías. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces cuando dice vas a adorar al Padre, lo vas a adorar por medio del Mesías, de Jesucristo. Y no lo vas a adorar. Estás perdiendo tu tiempo, estás inventando una nueva etimología, una epistemología nueva, una nueva, no etimología, eso habla de las palabras, sino una nueva ética, pues. Entonces, al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales, el Padre busca que le adoren, a tales, los que vienen a través de su Hijo, que vienen a través del Mesías. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. No puedes entrar a la presencia de Dios con pecado. Tienes que confesar tus pecados. ¿Y de qué hablaba esto en el Antiguo Testamento? De la confesión de los pecados de los sacerdotes. Los sacerdotes no podían entrar al lugar santo sin lavarse los pies y las manos, señoras y señores. Confesión. Y de eso habla. Resulta que ahora todos nosotros somos sacerdotes, tanto el hombre como la mujer. No puedes entrar a la presencia del Altísimo, que es el lugar de la presencia del Señor, el lugar de la congregación, el lugar donde te dan la información, si no estás confesado. Entonces, ¿cómo llegamos a nosotros a tener eso? Confiesa tus pecados, ya creíste en el Mesías, eres hijo de Dios, eres sacerdote del Dios Altísimo, puedes entrar a la presencia de Dios y tú puedes tener una conversación divina con el Señor, literalmente divina. Una conversación espectacular porque te ama, Él te ama, Él te ama, Dios te ama, te ama. O sea, ¿tú sabes lo que es el amor cuando tú amas a alguien? Cuando tú amas a una persona, tú haces las cosas por esa persona porque te sale del corazón, ya no es trabajo, aunque te cueste, no es trabajo, estás sonriente, qué rico, qué estupendo, yo amo a esa persona y lo voy a hacer por esa persona, ¿para qué más lo voy a hacer? ¿Verdad? Eso es lo que uno dice, pues, ¿para qué me voy a trabajar? Pues si los padres les dicen para mis hijos, para que tengan y para que se ubiquen, todo lo demás, o para mi mujer, ¿verdad? Para su mujer también, lo hace con amor. Y hoy en día las cosas son un poquito diferentes porque son más difíciles, porque por la economía y etcétera, pero tanto el hombre como la mujer se compaginan para hacer las cosas y lo hacen en amor y es una maravilla. Entonces, y la mujer siempre trabaja de una manera u otra. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de los Proverbios, en el capítulo 31, ustedes se dan cuenta de lo que es una mujer maravillosa. Una mujer maravillosa, se está pendiente de todo lo que es la casa, mantiene todo, ayuda, trabaja, compra campos con el dinero que tiene, siempre está laborando, siempre está haciendo cosas para el bienestar propio. Y el marido también, Entonces lo que le estoy diciendo es que aquí para adorar a Dios lo tienes que hacer en espíritu porque Él es espíritu. Entonces esto es muy importante para nosotros. Recuerden que Él dice en Juan 7, en ese famoso discurso donde Él derrama el agua y dice, ríos de agua viva saldrán de ustedes. ¿Okay? Voy a hablarles de eso antes de concluir. Bueno, ya casi se nos acabó el tiempo, pero de todas maneras, miren esto por un momento. El que cree en mí, en el Mesías que está hablando en estos momentos, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esto es una alusión a los lugares santos, señoras y señores. ¿Okay? Yo sé que esto no lo ven ustedes de esa manera anteriormente, pero esto es profundísimo. Nuestro Señor Jesucristo siempre está citando al Antiguo Testamento. En este caso también está hablando del futuro. ¿Okay? Pero esa información la del futuro va a ser dada posteriormente. Pero la información que nosotros tenemos que tener es esta. Y les voy a decir de qué se trata porque es sumamente interesante. Si ustedes pueden captar la imagen de lo que él está diciendo aquí, entonces piensen en el Edén, en el jardín del Edén. Ahí había un lugar sagrado, donde Dios se comunicaba ¿con quién? Con Adán y Eva. ¿Y qué salía del Edén? Agua. Recuerden que el agua salía del trono de Dios del Edén. Y eso era lo que emanaba del lugar sagrado. En Génesis 2:10, y eso se convierte en un río que Dios da
En Edén salía un río para regar el huerto y de ahí se dividía y se convertía en los 4 ríos. Fíjense que Dios hace esto inicialmente, pero hay más información. También en el libro de Apocalipsis, cuando llegamos al último punto del estado eterno, ahí está el trono de Dios y el trono de Dios, del trono de Dios sale agua, del lugar sagrado. Apocalipsis 21 nos dice lo siguiente. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tiene sed, que yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. ¿Okay? Está hablando del lugar de reunión donde Él te va a dar a ti para que calmes tu sed. ¿Okay? Y después, en Apocalipsis 22:1 dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Okay? Entonces, cuando Él habla de esto, nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a que ahora, en tu corazón, con la palabra de Dios, de ti va a salir, ¿qué sale? Poneme en estos días de calor. Calor o no calor, la gente necesita tomar agua, ¿okay? Para sobrevivir, porque el cuerpo es 90 y pico % de agua. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Aquí estamos hablando de agua espiritual y la persona que tiene al Señor, de Él va a emanar cosas que refrescan a las personas, porque este mundo es muy duro y muy difícil y no encuentran pues esa sombra, ese descanso. Nosotros sí se lo podemos proporcionar con la palabra de Dios. Entonces, para finalizar, aquí tenemos esta comunicación de la vida eterna, básicamente, y eso es la habilitación para vivir la vida cristiana. De manera que esa es la conexión. Tenemos más, la próxima semana pues continuamos con más información. Como ustedes pueden ver, esto es precioso. Esto tiene mucho para nosotros y simplemente lo que se requiere es que vengamos a la iglesia y conozcamos estas cosas. Dios tiene todo preparado para los que lo aman. Dios nos ama. El amor de Dios sobrepasa el entendimiento. Entonces nosotros hacemos acto de presencia, conocemos al Señor y recibimos las bendiciones que Él tiene. Así de simple. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que hemos estudiado y te pedimos que nosotros, todo esto se convierta en obras de bien divinas para la gracia de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.